caminos caros voy. Iglesia, buenos días. Bueno, solo fueron algunos los que desayunaron. Buenos días, que se note que desayunaron. Eso. O alguno no desayunó. Bueno, es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. El pastor Oscar se encuentra de viaje, llega esta tarde, pero nos tocó este privilegio de hoy de compartir la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Sí? Amén, así es, siempre lo ha sido. A pesar de las dificultades, ¿no es cierto? Así que antes de comenzar me gustaría que usted salude a la persona que tiene atrás. No la que tiene al lado, porque pues generalmente la persona que tiene al lado es la persona que viene con usted. Pero mire, por ahí hay alguien que nadie la ha saludado, ¿sí? Dígale que Dios te bendiga. Y también saludamos esta mañana a las personas que nos ven en la transmisión. Así que Dios los bendiga por conectarse. Y bueno, esperamos que esta mañana Dios hable a nuestros corazones. Amén. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y antes de entrar en el versículo, le he puesto por nombre a esta prédica la bendición de un revés. Se queda así como ese nombre, está como raro, ¿cierto? Así que como que uno no le haya sentido. Pero para que usted se haga semejanza, ¿cuántos han visto un partido de tenis alguna vez? ¿Cierto? ¿Se ha visto cuando el tenista de aquí, entonces un revés? ¿Sí? La bendición de un revés, ¿cierto? ¿Listo? Cuando lo tengan ahí, digan amén conmigo. Listo, bien. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está y va a repetir esta oración conmigo. Dígale, Señor, esta palabra que tú me das hoy ha sido enviada con un propósito de renovar, de transformar mi mente y de bendecirme, de enseñarme, de instruirme, y a través de ella yo llegaré a las bendiciones que tú tienes para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi negocio y para todo lo que yo emprenda. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título, como les dije, es la bendición de un revés. Y la palabra revés significa como un golpe contrario o una recepción que cambia el destino de algo, ¿no es cierto? Y muchas veces nos ha pasado eso. Levante la mano aquí el que no ha recibido alguna vez un revés en la vida. Uy, ¿ninguno? Yo creo que todos hemos recibido un revés, ¿no es cierto? Un revés sentimental, un revés económico, un revés hasta en un ministerio, un revés en tantas cosas que la vida nos da, en la salud, ¿no es cierto? Y muchos de los siervos que vemos en la Biblia recibieron reveses. Usted se pone a analizar. José Dios le da un sueño muy grande, ¿no es cierto? Y le dice, José, tú vas a estar, mejor dicho, en posiciones. Y José, yo creo que se imaginaba, uy, Dios va a hacer cosas grandes conmigo y voy a llegar a lugares mejor dicho, donde solamente estarán reyes. Porque los sueños que él tenía era que todos se inclinaban ante él, ¿no es cierto? Pero de un momento a otro lo venden los hermanos, lo meten en la cárcel. Usted dice, pero venga, yo iba con una dirección, yo soy un hombre fiel a Dios, y de repente, ¡pah! ¿No es cierto? Vemos la vida de muchos hombres. Pablo venía persiguiendo cristianos, aunque este revés es bueno. Venía persiguiendo cristianos, venía a haber dicho, agarrando de un momento a otro, se encuentra con el Señor. Y muchos de los hombres de la Biblia
se encontraron con reveses, que el final de eso fue una gran bendición. Por eso es el título, digamos, de esta predica. Moisés fue otro de los hombres, ¿no es cierto? Dios lo envía y él esperaba llegar y vamos a sacar al pueblo de una vez, y el faraón, trabajo arduo, ¡pah! Revés. Y uno dice, Dios, quisiéramos que la vida cristiana después de conocer a Dios fuera todo como, venga, Dios nos hizo una promesa, allá vamos a llegar y queremos caminando todos bonitos. Y muchas veces se predica de que después de que usted conozca a Dios, usted va a tener casa, carro y... Pero no es así. Y dígale que tiene al lado, dígale, bienvenido a la realidad. Y sabe algo, Dios es especialista en reveses. Mire este pasaje que leímos, dice, y te acordarás de estos 40 años que te traje por el desierto, dice, y te afligí, y te hice tener hambre. ¿Quién lo hizo? Y uno diría, entonces como decíamos ahora, será, entonces Dios es siempre bueno, ¿cierto? Y hay una historia en la Biblia donde un hombre de Dios recibe un revés muy grande. Y este es David, y le voy a invitar para que me acompañe ahí al libro de Primera de Samuel capítulo 30. El libro de Primera de Samuel capítulo 30 narra la historia de una parte donde David recibe un revés que él jamás se lo esperaba. Y dice ahí, versículo 1, Primera de Samuel versículo 30, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag era donde vivía David, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Les voy a contar un poco el contexto de la historia que la Biblia nos está narrando ahí. David venía siendo perseguido por Saúl, eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Que Saúl lo perseguía porque él había sido ungido como rey, y Saúl lo estaba persiguiendo y lo buscaba para matarlo. Entonces David llegó un momento donde llegó a la frontera y dijo, la única que no me persigan es aquí, es irme para donde los filisteos y servirle a los filisteos. Y David dijo, bueno, nos fuimos, y se llevó sus 600 hombres que andaban con él y cruzó a tierra de Filistea, y allí se encontró un hombre que se llama Aquías. Aquí les digo cómo se llamaba el hombre. Se llamaba Aquis. Y Aquis hacen una muy buena relación con David, y David empieza a servirle a él en todos los temas de guerra. Recordemos que David era un hombre de guerra, ¿no? David no era un hombre era también un pastor de ovejas, pero no era un ganadero, no, David era un hombre de guerra. Y David con sus hombres vivían en la guerra. Y resulta que él había sido muy fiel con los filisteos, persiguiendo a todos los enemigos de los filisteos. Imagínese usted, o sea, David servía prácticamente a los que eran enemigos de su propio pueblo. Y de un momento a otro están en plena batalla, y van a empezar la batalla, y llegaron los principales de los filisteos, los príncipes, los reyes, y dieron vuelta a su ejército y vieron a David, y llamaron a Aquis y le dijeron, venga, Aquis, a este man no lo queremos ver aquí. A este es el que cantaban y decían, David mató a sus 1000, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. A este no lo queremos ver aquí, no sea que en plena batalla ese man se vuelva contra nosotros y nos corte la cabeza y diga, la mejor manera de regresar a su pueblo y de reivindicarse, mira, aquí están las cabezas. Y David estaba listo para la batalla y todo contento, cuando de repente, ¡pum!, afuera. Le dijeron, lo cogió aquí y le dijo, David, hermano, vea, yo sé que usted, estoy parafraseando, si no dice la Biblia, ¿no? Pero dice, yo sé que usted es un gran hombre, que usted ha sido fiel conmigo, que usted ha estado en todas las batallas, que yo no tengo que desconfiar de usted. Pero no
No lo quieren ver aquí, hermano. Y David se fue aburrido. Pero fíjense que en este de revés cogió sus 600 hombres y se fue aburrido. Pero ¿sabe por qué se fue aburrido? Porque obviamente él había sido fiel. Él decía, pero estoy haciendo las cosas bien, les estoy sirviendo. Pero Dios tenía otro propósito. Cuando David va camino a su casa, a Ziklag, ¿con qué se encuentra? Con lo que acabamos de leer. Dice que va llegando y cuando va llegando empieza a ver todo quemado. Y empieza a ver que no está la gente. Y empieza a ver que pasaron muchas cosas. Y es ahí donde, fíjense, cómo Dios, a pesar de que le da el primer revés, era para que él se diera cuenta que algo estaba pasando en donde, en su casa. Se había podido ir a pelear y había podido ir ganado, pero cuando hubiera vuelto, ya ni la familia, ni los hijos, ni absolutamente nada los iba a poder alcanzar. David tenía, miren lo que dice ahí en el pasaje, decía que llevaban 3 días. Imagínense, llevaban 3 días de camino y los enemigos les llevaban 3 días de ventaja desde que habían quemado todo y se habían llevado a su gente. Entonces estamos en ese contexto para que entendamos un poquito la historia del primer revés que recibe David. Un hombre fiel que está listo en su batalla y ¡boom! Revés. Revés en la profesión de lo que él hacía. Muchas veces nosotros, yo no soy pastor, soy un líder, ¿sí? Tengo mi empresa y a veces hemos recibido unos reveses en lo que hacemos que uno dice, ¡ay Dios, pero no es usted siempre bueno! Y uno queda como... Pero miren lo que acontece. Y ahí vamos a desglosar 7 puntos importantes cuando nos ocurre un revés, ¿sí? Punto número 1, y que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Y dígaselo al de al lado. Esté preparado para un revés. Ahora dígale al del otro lado. Esté preparado para un revés. Pero ahora dígale, pero nunca se le olvide que ese revés, el final, tiene una bendición. Dígaselo, dígaselo. El final de ese revés es una bendición. Amén. Segundo punto. Y aquí es importante que nosotros entendamos. Mire lo que dice ahí el versículo. Perdón. Mire lo que dice el versículo 4 de 1 de Samuel. Dice, entonces, 1 Samuel 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué? ¿Hasta qué? Hasta que les faltaron las fuerzas, ¿para qué? Para llorar. Lo primero que va a pasar siempre que usted recibe un revés es que nuestros sentimientos o nuestra alma va a reaccionar, y eso es normal. Hay gente que cree en lo supercristiano, ¿no es cierto? No, es que se me murió un familiar, pero gloria a Dios. Estoy fuerte. Estoy pasando hambre, pero gloria a Dios, estoy en un ayuno forzoso, ¿sí? ¿Sí me va a entender? No. Jesús lloró, ¿no es cierto? Dice que enfrente a la tumba de Lázaro, ¿qué dijo? ¿Que Jesús qué? Lloró. Entonces, sí, es cierto que tenemos al Espíritu de Dios, es cierto, pero somos humanos y tenemos sentimientos. Y ellos lloraron ¿hasta qué? Hasta que se les faltaron las fuerzas. Así dígale al de al lado, miren, su revés, llore, tranquilo, llore, no pasa nada. Pero aquí es donde viene uno de los peros importantes. Y es que no podemos dejarnos gobernar por esas emociones, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, discipulado básico de hace 20 años, la Gran Comisión, ¿sí o no? No podemos ser gobernados por nuestras emociones. Pero ¿qué sucede? ¿A qué quiero enfocarme? Cuando muchas veces nosotros recibimos un revés o recibimos una mala noticia, algo que no esperábamos, algo que cambia el curso, digamos, de hacia donde íbamos, ¿cuál es la reacción verdadera de nuestro corazón? De pronto no es llorar, de pronto es enojarme con Dios, de pronto es tener ese resentimiento con Dios, a pesar de que no lo estoy manifestando, lo guardo. ¿Y sabe qué? Hay gente que se acostumbró a caminar de esa manera. Hay gente que se acostumbró a caminar con ese dolor en el corazón y nunca le hallaron sentido al revés porque se quedaron ahí. Y hay gente que lleva años en el evangelio caminando y tienen amargura en su corazón. Mire lo que dice más abajo, dice que hablaban de apedrear a David porque tenían amargura ¿de qué? Por sus hijos. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando nosotros dejamos que ya las emociones trasciendan, debe tener un límite. Lloramos, sí Señor,
nos secamos las lágrimas, vamos para adelante. Pero cuando nosotros dejamos que estas emociones trasciendan y dejamos que el enemigo use eso para decir Dios es malo. Mira, Dios no te bendice. Ah, mira, tú hablabas de que Dios y Dios, mira cómo Dios te pagó. Y sabe que en algún momento de mi vida yo recibí una muy mala noticia y mi corazón se llenó de... Y a pesar de que yo no le decía la respuesta que yo decía, ¿sabe qué? Si Dios lo quiere hacer, que lo haga, tan espiritual. Entonces yo le decía, es que es la voluntad de Dios. Entonces que Dios, pero lo decía y lo hablaba como con un resentimiento. Yo no voy a orar más por esto. Yo ya se lo pedí a Dios tanto. Si no quieres, ¿por qué no? Y sabe que un día me encontré con alguien y me dijo, ¿sabe qué? Tenga cuidado como usted reacciona frente a las pruebas o a los reveses que Dios pone en su vida. Porque esos reveses pueden generar amargura. Y vea que hay un versículo que dice y dice, y tengan cuidado, dice por ahí en un versículo en el Nuevo Testamento, dice, no sea que en alguno de ustedes brotando alguna raíz de amargura dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí lo han leído? Amén. Entonces, muchas personas, y en eso yo me incluyo, hemos caminado durante años en el Evangelio con esa parte del revés donde nuestros sentimientos, donde le echamos la culpa a Dios, donde llegamos a pensar, incluso, ¿sabe qué? Dios no me ama. Dios ama a los demás, pero a mí no. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y ahora imagine usted a José. Ahora vamos a la vida de José. Imagine José, iba todo contento a mirar, ay, muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? Mi papá me mandó a cuidarlos cuando lo vieron. Cojámoslo, matémoslo, dijeron los hermanos. Matémoslo. Y el otro dijo, no lo matemos, pero metámoslo en la cisterna. Y después el otro dijo, no solo lo metamos, vendámoslo, ve, ahí viene uno a mercar y lo vendieron. ¿Usted qué cree cuál fue la reacción de José en su corazón? Fue una reacción tremenda. Mire que cuando él tiene sus hijos, él los bautiza de dos maneras, ¿no es cierto? Dice, Dios me hizo olvidar al primer hijo que tuvo, la casa de mi padre. Y la otra dice, y Dios me prosperó en la tierra de mi aflicción. Eso no es como lo pintan que José, ay, bueno, me vendieron, chévere, nos vamos para Egipto. No. Y yo creo que ninguno de nosotros hemos recibido los reveses con esa felicidad. O hay alguno que diga, ay, no, estoy preparado, Señor, pégueme donde sea. No, ninguno. Y si quizás hoy está usted viviendo un revés, tiene derecho a llorar, tiene derecho a manifestar sus sentimientos, tiene derecho a afligirse, pero aquí le voy a decir, no tiene derecho a quedarse ahí. Dígaselo al que está al lado, dígale, no tienes derecho a quedarte ahí. Mire lo que dice el versículo 6, y este es el punto número 3, versículo 6, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El punto número 3 es que en medio de los reveses que nosotros recibamos, usted va a encontrar gente que lo va a juzgar, que le va a decir, eso es por su pecado. En medio de los reveses usted va a encontrar gente que le va a decir, oh, no, pues que usted tenía un Dios tan bueno. No, pues que usted tenía una promesa de Dios y que usted era tan... ¿Qué pasó con su Dios? Job, en medio de su prueba, ¿no sus mismos amigos venían y lo criticaban? Jesús, en medio de sus mismos ministerios, ¿no eran sus hermanos los que decían, ¿usted qué? Los hermanos de José no hablaban de él. El mismo Moisés no tuvo la gente que en medio de los reveses decían, nos trajiste aquí a matarnos al desierto. Al mismo Jesús le decían que tenía demonio. Y usted lo va a encontrar aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, y en especial aquí en la iglesia, donde le van a decir, es que ese hermanito está pasando por esa situación de enfermedad porque quién sabe qué está pasando. Está en esa parte económica, sí, porque eso no diezma. Se lo juro que no diezma, dicen así, ni siquiera saben. ¿Sí? Pero usted se lo va a encontrar. Pero ¿sabe qué hizo David? ¿Qué dice el último pedacito del versículo? ¿Qué hizo? Se fortaleció en Dios. Amén. ¿Y fortalecerse en Dios qué es? Mire, hace año 2008
Año 2008 yo tuve una prueba muy tremenda. Yo sé que algunos de ustedes la conocen. Hoy quiero contar algunas cosas muy específicas. Y fue una prueba de salud. Y yo era un hombre, vea, que en la iglesia, pastor, ¿quién? Hay que hacer esto. Pastor me decía, hacia ese nivel me decía, yo sé que yo me puedo ir tranquilo a cualquier lado porque sé que lo tengo usted aquí. Así me decía el pastor. Estaba yo en Chile. Me decía, yo sé que yo me puedo ir y yo sé que usted da el discipulado, yo sé que usted hace la alabanza, yo sé que usted predica, yo sé que usted va y visita a la gente, yo sé que usted ora por los enfermos. Cuando de repente, pum, me dio un dolor por aquí, me fui al médico. El médico me dice así sin anestesia, amigo, usted tiene leucemia. Yo, ¿cómo? No, usted está equivocado, le dije yo al médico. No. Y me aislaron en un cuarto, me metieron con tapabocas y, que este muchacho no lo puede coger nada porque si lo coge una gripa se muere. Yo, ¿cómo así? En medio de las urgencias, yo, ¿cómo así, Dios? Cuando me volvieron a hacer los exámenes, dijeron, no, sí, definitivamente algo pasa a usted en su salud. Usted tiene leucemia. Pero me dijeron, pero tranquilo, hay muchos tratamientos, hay muchas cosas, pero me dijo el médico, el primero me dijo, pero le aconsejo que viva su vida. Este poquito de vida que viva la... ¿Sabe qué pasó? En mi familia, yo he visto morir mucha gente de cáncer. He visto tías, he visto tíos, he visto abuelos y he visto el sufrimiento de eso. ¿Y sabe qué empezó a pasar en mi mente? Empecé a angustiar. Yo dije, no, Señor, yo no quiero vivir esto. Y empecé, ya me lo subí, pero me bajé, en un mes me bajé 20 kilos. Que ella le mostraba la foto a los demás, una foto donde estaba así todavía más gordo y así que, mejor dicho, me toca caminar. Y la foto de un mes era así todo flaco y todo. Y los médicos me decían, no, eso es la enfermedad. No era la enfermedad, era la angustia. Era la angustia que yo tenía de pasar ese proceso. ¿Y sabe qué me pasó? Que yo agarraba y llamaba al uno. Yo llamaba desde Chile a Colombia. Osquita, venga, ore por mí, hermano. Es que estoy como que no sé qué. ¿Sabe qué me decían? Manito, eso es una batalla suya con Dios. Y llamaba al otro, este man no me dijo nada. Venga, eso, ta. Hermanito, eso es una batalla suya con Dios. No, hermano, no, ¿cómo así? Y entendí que tenía que hacer lo que dijo David. Fortalecerse en Dios. No, llamé a uno por ahí, me pasó lo del punto anterior. Hermano, revise su vida, no es que usted tiene un pecado y no sé qué. Y aunque lo hice todo, ¿sí me entiende? Pero ¿sabe qué hice? Dije yo, pues hermano, me tocó empezar a aplicar la de los discipulados. Ayuno, mijo. Y acá era el arma grande. Me metí en ayuno. 3 días. Y en los 3 días, mire lo que sigue diciendo, porque voy a saltar al punto siguiente. Mire lo que sigue diciendo ahí el versículo. El versículo 7, y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué tuvo de parte de Dios? La respuesta. ¿No es cierto? ¿Y sabe qué nos sucede a nosotros en medio de las situaciones? Empezamos a hacer lo que yo hice. Pastor, óreme, porque es que si usted me ora, entonces si usted me ora a mí me va mejor. Entonces buscamos al otro, venga hermano, usted que es como aquel que canta aquí en la alabanza, de pronto Dios lo escucha más. ¿Sí? Y así tenemos una serie de conceptos. Pero lo que nosotros necesitamos verdaderamente y lo que yo entendí que necesitaba era fortalecerme en Dios y una palabra de Dios. Por eso mire que muchas veces decía, le dijeron al Señor, una palabra tuya bastará ¿para qué? Para sanar, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? Pero hoy en día, cuando afrontamos las aflicciones, empezamos a buscar un poco de cosas, ¿sí? Vamos al médico, no estoy diciendo que eso esté mal, vamos al banco a que nos preste, vamos sacamos un clavo con otro clavo, salimos de una relación. Estoy hablando de los diferentes reveses que recibimos, ¿no es cierto? Pero tenemos que fortalecernos en Dios. Yo me metí en 3 días de ayuno y entendí que te necesitaba una palabra de Dios para esa situación. ¿Por qué? Porque resulta que me hicieron los exámenes y me dijeron, hermano, ¿usted le quedan 2 años de vida? Yo, no, este man ahora sí me pegó, pero el otro diciéndome que disfrutara la vida. Llego aquí y este me dice que me quedan 2. Yo, tenaz.
Y me metí en ese ayuno, me prestaron para un apartamento alejado donde no había nadie. La gente me visitaba y me metí tanto en la presencia de Dios y en fortalecerme a Dios, que la gente que me venía a visitar salía ministrada, saliera llorando, así, no, es que Dios me habló a través de este muchacho, decían. Pero empecé a buscar la palabra de Dios. Señor, dame una palabra para esta situación. Y eso es lo que yo hoy quiero decirle a usted. En medio del revés que usted, sea el que usted haya recibido, usted y yo necesitamos una palabra de Dios. Usted no necesita, sí, si quiere venga, Pastor Osquitar va a orar por usted, los diáconos, los líderes, pero usted necesita una palabra de Dios. Ah, que está yéndole mal en el negocio, que no sé qué. ¿Cuál es la palabra que Dios le da? Ah, que hay un problema de salud. ¿Cuál es la palabra que Dios te da? Entonces uno dice, no, pues que la Biblia yo no creo que hable tan específico. Terminé los 3 días de ayuno. Terminé el primer día. Señor, una palabra. Nada. Segundo día, Señor, una palabra. Nada. Terminé el ayuno, una palabra. Nada. Y yo salí más aburrido. Yo iba saliendo de la casa así más aburrido. No, hermano, ahora sí que es cierto. Ya ni Dios me responde. ¿Sí? Cuando iba saliendo de la casa, había un promeserito que estaba ahí al lado. Y yo me quedé mirando el promeserito así. Y dije, bueno, aquí fue. Y saqué la palabra. ¿Y sabes lo que decía ese versículo? Decía, y Jesús le dijo, yo iré y los sanaré. Uf, yo apenas leí y me empecé a llorar. Pero eso no es nada, pero no se me habla. Eso fue un sábado. Al día siguiente fui a la iglesia, así en la mañanita. Y el pastor que yo tengo que tengo en Chile no es de esta congregación, pero yo lo aprecio mucho porque me enseñó prácticamente muchas cosas importantes y es un hombre de mucha oración. Pero hay cosas en las que yo a veces soy muy escéptico, ¿sí? De pronto por mis estudios. Entonces él llegaba y contaba, es que ayer estaba orando aquí, vi que el Señor entró y que yo no sé, que ayer lo miraba así como que... Y que el Señor me dijo y que el Señor... Bueno, pastor, no, sí, pastor, yo le creo, no sé qué. No, hermano, en serio, me decía así, yo estoy aquí. Y esa mañana llega y me sale con la misma. Imagínate, Sergio, antes de que empezara no, ya había empezado la reunión, perdón, pero habíamos poquitos. Y llegué, imagínate, que yo estaba orando y estaba aquí ayer solo, aquí en la iglesia, en el templo, cuando vi que el Señor entró, yo dije, ay, no, ya empezó el pastor otra vez, hermanos. Cuando me dijo, y te señaló, y me dijo, dile a ese joven que yo iré y lo sanaré. Y yo, uy, no. ¿Y sabe qué? A ese día le creí cada vez que decía que el Señor había entrado. Yo sí, yo le creo. ¿Qué pasó? Esa palabra me ayudó a vencer la angustia. Cada vez que un médico me decía, yo lo veo mal, yo le decía no. Y entré en un protocolo, en un protocolo de conejillo de Indias. Entramos 10. Y cada mes me tocaba tomarme un medicamento. Yo empecé a orar, el Señor empezó a decirme, sí, tómatelo. A través de la palabra me decía, tómate ese medicamento. Yo, bueno, listo, me lo tomaba. Y empezaron a pasar una cantidad de cosas. Pero de esos 10 que iniciamos el tratamiento, cada mes que uno llegaba, yo no los contaba. 1, 2, 3, 4, 9. ¿Y qué pasó con tal? Y uno entraba al consultorio del doctor, la fotico, en paz descanse. Y yo, uy, no. Y al mes siguiente, en paz descanse. Hasta que quedó, ¿saben cuántos? 1. Pero porque sabe que la palabra fue así. Y mire, a resumirle, fueron muchos años que yo tomé ese medicamento. Cuando llegó la pandemia yo estaba asustado porque ese era uno de los medicamentos que decían, si usted toma esto, no salga. Y yo trabajaba en el temas petroleros y los únicos que no estaban en la casa era el sector de hidrocarburos. O sea que yo le dije, no, Señor, ¿y ahora? Y el Señor me dijo, pero si yo te dije que te había sanado, ya no te tomes más eso. Y sabe que desde el 2020 no me tomé más ese medicamento que era por prevención. Y me siento lo más de bien. Y me hacen los exámenes y... Importante que usted diga al lado, en tu revés, busca una palabra de Dios. Si usted tiene un revés, si usted está pasando una situación, la que sea, económica, sentimental, familiar, ministerial, con sus hijos, con su esposa, la que usted
busque una palabra de Dios. Esa palabra es un escudo y es una espada para usted y para mí. Amén. Y en medio de esa palabra usted va a encontrar y usted se va a poder parar cuando el enemigo le diga no. Usted va a decir, Dios dijo que sí. O cuando el enemigo le diga sí, Dios dijo que no. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una interacción con la Biblia, y aquí es donde yo lo animo. ¿Qué generó esa aflicción en mí? Que yo era un muchacho que servía mucho en la iglesia. Yo miro a José y yo me identifico con él, ¿sí? Pero yo era un muchacho que no le gustaba leer la Biblia. Yo era un muchacho al que le gustaba la oración, pero no le gustaba levantarse en los devociones. No, yo lloro por la noche, ¿sí? ¿Qué me enseñó eso? Profundidad con Dios. Llegué a un punto donde yo sentía la presencia de Dios, donde Dios me hablaba antes, y yo después lo veía orar y yo decía, porque esa aflicción me llevó a eso, me llevó a esas profundidades de la palabra, y fue donde yo empecé a entender y donde se empezaron a desarrollar dones de revelación de la palabra, y yo decía, wow. Digo, pero era necesario haber pasado por eso. Ese revés tenía que una bendición. Y su revés y el mío, el que sea que usted viva, al final hay una bendición. Vea que le dijo el Señor a David: persíguelos, que los vas a alcanzar. ¿Y qué? Y los vas a libertar de la cautividad. Amén. Punto 6. Y esto es importante que lo creamos. Dios va a poner siempre aliados en usted, en mí, cuando nosotros atravesemos una situación. No somos un llanero solitario, no es que usted, yo tengo al Espíritu de Dios. No, nosotros necesitamos de la gente. Y Dios obra a través de las personas, amén. Dios puede obrar a través de un médico, yo lo creo. También puede obrar directamente, también lo creo. Dios puede obrar de muchas maneras. Y siempre va a colocar aliados. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 9, dice: partió pues David, él y los 600 hombres con el que estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, que era un pocito que había ahí cerca, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. ¿Quiénes habían atacado a David? Los amalecitas. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incircuncisión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Imagínate, David estaba encontrando un enemigo. ¿Qué hubiéramos hecho uno por ahí bien carnal? Hasta de los que ¿sí o no? ¿Qué hizo David? Dice, y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. David hubiera podido orar: Señor, dime dónde están, dime dónde están. No, están allí, no, David. Pero Dios es así. Dios es sencillo. Dios pone aliados en usted, en mí, en las situaciones que nosotros tengamos. Y mire lo que me pasó, que me acabo de acordar, esto no lo tenía planeado. Cuando yo me enfermé, yo estaba en Chile y yo era indocumentado, era ilegal. ¿Qué seguro médico? Ninguno. Y resulta que hace unos años atrás, en una de las iglesias a las que primero fui en Chile, llegó el pastor y me dijo: usted es colombiano, venga, le presento a otro colombiano. Y resulta que el colombiano que me presentó era un médico. Y él: mucho gusto, no sé qué. Bueno, perdimos contacto durante como unos 3-4 años. Cuando a mí me atendieron por eso de indigentes, ¿sí? Yo entré como indigente, me atendieron, me sacaron la biopsia y me dijeron: vea, ahora le toca que se vaya usted hasta todo el hospital y allá llegue, y allá se presente y pase la esta. Bueno, yo iba con ese miedo con mi mamá y con esa angustia y con todo eso.
cuando no encontramos el lugar y había una persona ahí parada de espaldas, le tocamos, señor, qué pena, buenas tardes. Se voltea al hombre, yo le vi la cara conocida y le dije, mire, lo que pasa es que nosotros traemos una biopsia para temas de leucemia, no sé qué. Y dijo, pues dieron con la persona indicada. Yo soy el que está en cabeza de ese programa. Yo les digo dónde llevarlo. Cuando íbamos camino allá, él se voltea y me dice, yo a ustedes los conozco. Y yo le dije, sí, usted nos conoce. Yo le dije, ya sé dónde, en la iglesia tal. Cuando él se acordó, ¿usted es Sergio? Uy, ¿cómo así que esto les pasó, Dios mío? No se preocupen, yo a Sergio lo voy a inscribir como si fuera mi hijo y lo voy a meter en los programas. Yo dije, Dios. En un tema de salud donde quizás Dios pudiera haber obrado, sé sano, lo hubiera hecho, ¿cierto? No, Dios lo hizo de una manera. ¿Y sabes qué me decía mi Dios en las mañanas? Tranquilo, yo voy delante de ti abriendo camino. Y cuando yo me encontré, yo, Dios va a conectar al que usted menos piensa para ayudarlo en su revés, para ayudarme en mi revés. Amén. Me gustaría que los muchachos de la alabanza pasaran y empezáramos a adorar a Dios un poco, porque viene la parte del desenlace de esa historia y es espectacular, ¿sí? Versículo 14 dice, los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. O sea, los amalecitas venían arrasando, como sabían que estaban en guerra por allá, vámonos por este lado y nos vamos llevando todos los demás pueblos. Entre eso cayó lo de David y tenían un botín, pero un botín que después usted se va a dar cuenta de lo que tenían, un botín esa gente. Y dice que este hombre los lleva y les dice, ahí están, véanlos, desparramados, desatendidos. David entra con sus hombres, dice que les dio, mejor dicho, hasta que esos pobres, dice que huyeron 400 en caballos. Pero ¿sabe qué dice? Dice que el botín que recibió David fue tan grande que empezó a repartir otra vez a todas las ciudades donde los habían quitado. Estos de allá, estos de allá, estos de allá, estos de allá, estos de allá. David le devolvió todo lo que le había quitado, no solo a su pueblo, sino a los de los demás. Amén. Póngase en pie esta mañana, póngase sobre sus pies y vamos a empezar a adorar. Lo que empezó como una historia trágica para David, donde recibió un revés porque era guerrero y lo sacaron de allá y lo mandaron para su casa, era porque Dios quería que él se diera cuenta de lo que estaba pasando en su propia casa. ¿Sabe? Yo recibí un revés ministerial hace un poco de tiempo por mi trabajo. Me dijeron, ¿sabe qué, amigo? Usted vive viajando mucho, no puede servir en la iglesia, porque es una política de la iglesia. Yo la entendí. Le dije, Señor, fue duro. ¿Por qué vamos a servir? Pero me pasó esto. Me pasó que tenía un reciclaje en mi casa, que tenía cosas que atender. Y dije, si no le puedo predicar a la iglesia donde me congrego, voy a predicar a mis hijos. Y empecé a reunirme con ellos.